Ahí va, ahí retomamos. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos en la pregunta 3, en el apartado C, ¿verdad? Donde nos pregunta cómo lleva adelante el metabolismo. O sea, nosotros tenemos que explicar ahí, Juan, Sí, cómo, ¿cómo? sí, sí, escucho. Bien. Tenemos que explicar cómo se da ese proceso metabólico. O sea, cómo las células van a llegar a obtener, ¿sí?, los nutrientes que necesitan para poder elaborar, para poder obtener energía, ¿sí? O sea, ¿de dónde va a sacar la célula los nutrientes? Y ahí, Cari, te estaba, ahí ver, ¿cuál era tu aporte, Cari? Perdón te pido que lo Por vuelvas. los capilares del limbo, que a través de ellos los nutrientes son utilizados para la zona periférica de la córnea, pero Bien, no llegan a la córnea central. Las lágrimas, que es poco permeable, entonces la cantidad de glucosa que tiene contenida en la película lagrimal es escasa. Y el bien, humor acuoso, donde el endotelio como capa unicelular ofrece resistencia y esta es la que lleva los nutrientes a las capas más externas y es la más importante, digamos. bien, perfecto, Cari. Bueno, eso es lo que respondiste vos en el apartado C. Ujú. Está bien, bueno, ahí entonces Karina está mencionando de dónde se va a obtener, ¿sí?, estas sustancias que el tejido celular necesita para obtener energía. ¿Se entiende, Juan? Entonces Cari te está mencionando cuáles van a ser estas estructuras o sustancias que aportan esos nutrientes, porque recuerden que la córnea es avascular, o sea que no está en contacto con los vasos sanguíneos, ¿sí? En nuestro cuerpo el sistema circulatorio es el encargado de llevar por todos los tejidos los nutrientes y los desechos que las células necesitan para realizar, por ejemplo, la respiración celular, ¿sí? Que es un proceso que tiene como fin último obtener ATP, que es la moneda energética que utiliza la célula para todas las funciones, como por ejemplo la división celular, ¿sí? Entonces, al no tener contacto con la sangre, los tejidos que están formando parte de la córnea, necesitan obtener esos nutrientes de otros lugares, que son las estructuras que estaba mencionando Karina hace un ratito. ¿Se entiende hasta acá? Bien, bien, perfecto. ¿Entendió, Juan? Sí, sí, sí. Muy bien, buenísimo. ¿Los demás respondieron así, similar? Sí, similar, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, esperen que voy a admitir a más personas. Bueno, me gusta esto que vayamos así intercambiando las respuestas, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros tratemos de hacer una apuesta en común, más allá de que obviamente las clases son clases de consulta, o sea, ustedes vienen con dudas puntuales. Está bueno que vayamos haciendo esta apuesta en común, no sea yo solamente la persona que esté hablando, ¿sí? O sea, si ustedes han podido responder la pregunta y quieren compartirla con los demás compañeros, está bueno, esa es la idea, ¿sí? Así que bueno, en lo posible vayamos haciendo ese ejercicio de compartir las ideas para esta puesta en común, así vamos, a ver, obviamente va a haber momentos en los que tengamos que ampliar un poco más las respuestas o no, o tengamos que cambiarla, pero la idea es que hagamos este intercambio, ¿sí? Así que bueno, muy bien, Cari, por tomar la iniciativa, me gusta. Bueno. ¿Tenemos alguna preguntita más? ¿Quieren que empecemos desde el punto número 1 para los que todavía no han terminado? ¿Quieren hacemos una revisión? Si no tienen ninguna pregunta puntual más, hacemos una revisión hasta la mitad del trabajo y la mitad lo vemos la semana que viene, también puede ser, ¿sí? Mientras yo les voy explicando algunas cositas.
Bueno, voy a compartir la pantalla. Esa información que pasó Cari es de la última actividad. ¿Está todo en la teoría? Sí, Sí, Ah, bueno, sí, Juan. perfecto, gracias. De nada. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado de esto el año pasado en anatomía? Solo que acá lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Bien. Bueno, empezamos con el punto número 1, donde les pido que hagan una descripción, ¿sí?, de las características de los modelos celulares. Nosotros hasta ahora conocemos dos modelos celulares, el modelo de la célula procariota y el modelo de las células eucariotas, ¿sí? La idea es que ustedes hagan una comparación en la descripción de esas características. La idea era hacer una comparación entre un modelo y el otro, ¿sí? Mencionando las principales diferencias. Me parece que hay un microfonito que está haciendo ruido. No sé si lo escuchan ustedes también. Ahí estamos. Bueno, lo habilitan ahí cuando quieran preguntar, ¿sí? Bueno, les decía entonces que podemos hacer una comparación entre estos dos modelos, lo pueden describir así en forma de texto o si no hacen un cuadro comparativo mencionando las principales características, ¿sí? Bueno, una de las características principales que se deben acordar, en algún momento lo deben haber visto, la diferencia principal entre un modelo procariota y un modelo eucariota es la presencia o la ausencia de un núcleo, ¿sí? Las células procariotas son las células más antiguas, ¿sí? Y son las que están formando parte de las bacterias, las algas azules, verde-azules, por ejemplo. Todos organismos unicelulares, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las células eucariotas que ya tienen un núcleo verdadero, son un poco más evolucionadas, más complejas. Pero la diferencia principal está entonces en la presencia y en la ausencia de un núcleo definido, ¿sí? En el caso de la célula procariota, tiene material genético, todas las células van a tener material genético, de hecho esa es una de las características principales de cualquier célula, tener material genético, la presencia de citoplasma y la presencia de la membrana plasmática, ¿sí? Las dos van a tener material genético, solo que en el caso de la eucariota, ese material genético está más resguardado por una envoltura nuclear, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, después podemos mencionar otras características, como por ejemplo, en el caso de las células procariotas, no tienen organelas, ¿sí? En el caso de las células eucariotas ya sí tenemos diferentes organelas u orgánulos que tienen cada uno de ellos una función específica, ¿sí? Arrancamos con esta diferenciación de los modelos celulares para quedarnos solamente nosotros con las células eucariotas, ¿sí? En el caso de las células eucariotas vamos a diferenciar dos tipos, la célula animal y la célula vegetal, ¿sí? Y esta célula va a estar formando parte de los otros organismos que conocemos en la biodiversidad que existe, como por ejemplo los hongos, los protozoos, las plantas y los animales, ¿sí? Entonces, vamos haciendo esa diferenciación y nos vamos quedando con la célula eucariota, específicamente la célula animal, ¿sí? Hasta ahora, bueno, no nos va a importar mucho la célula vegetal, pero sí las características que tiene la célula animal porque es el tipo de célula que está formando parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Nosotros el año pasado habíamos visto también los niveles de organización, ¿se acuerdan cómo arrancábamos desde el átomo, pasando por moléculas, macromoléculas y así sucesivamente, hablando de un nivel de organización químico, y después cuando llegamos al nivel de célula, ahí estamos hablando de un nivel de organización biológico.
Recuerdan que antes de la célula, el nivel anterior, eran las organelas, ¿sí? Que están formadas por macromoléculas como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, pero bueno, hasta ahí tenemos un intento de organización de la vida, pero cuando llegamos al nivel celular recién empezamos a hablar de vida, ¿sí? Hay organismos que se quedan solo en el nivel celular, que son los organismos unicelulares, como les decía, por ejemplo, las bacterias, algunos protozoos también, y después empiezan a pasar, o sea, empezamos a avanzar en los niveles y algunos organismos se van a quedar en tejido, otros se van a quedar en sistema, y llegamos al nivel de individuo, como es el caso de los seres humanos. ¿Se entiende? Donde estamos formados por diferentes sistemas. Pero nosotros arrancamos desde acá con las características del nivel celular para entender cómo se da esa relación entre las células, cuáles son los nutrientes que necesita, cómo hacen, por ejemplo, esos nutrientes para pasar al interior, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Bien. Entonces ahí, en el punto número 1, apartado A, creo que era, ¿sí? Vamos a poner estas características que van a diferenciar un modelo de otro, ¿sí? Esto es para entender también que no todos los seres vivos están formados solo por las células eucariotas, sino que existe este modelo previo, podríamos decir, un poco menos evolucionado, más simple, que le da lugar, obviamente, a la célula eucariota después, ¿sí? Bien. Bueno, en el apartado, ¿tuvieron problemas con ese punto? ¿No? No, no, profe. Ok, muy bien. No, Realiza un cuadro comparativo entre las organelas de la célula eucariota animal. Bueno, como les decía, entonces nosotros nos vamos quedando ya solo con la célula eucariota animal, ¿sí? Yo les pido que hagan un cuadro comparativo entre las diferentes organelas. Para ver específicamente la función, también podrían mencionar, por ejemplo, la estructura que tiene, ¿sí? Y agregar un dibujito, si quieren, de la organela de la que estamos hablando. En este caso, solamente se puso la función, pero bueno. Lo pueden, como les decía, pueden agregar otra información como la estructura que presenta. Se podría agregar también el origen de esa organela y un esquema, un dibujo. Profe, y una consulta. En caso de que, por ejemplo, queramos agregar más información, ¿lo podemos hacer al final del trabajo práctico, digamos, poner un inciso y que aparezca al final? Bueno, también puede ser. Y Lo ya, único que acá, por ejemplo, si vas a hacer eso, en la consigna o al final de esa primera información que vos ponés, sí, me dejas un asterisco y me pones continúa al final, como para que yo entienda en la corrección, ¿sí? bien, perfecto, Bien, bueno, son perfecto. de 10. Bueno, entonces en ese cuadro comparativo, que no sé si les pido un cuadrito, bueno, pueden poner la información que les estaba mencionando, ¿sí? Nos podemos centrar solo en la función, pero si quieren agregar un poquito más, pueden agregar esto que les decía en relación a la estructura que tiene, las características en general. Por ejemplo, en el caso de la mitocondria, podrían agregar que también contiene material genético en su interior, agregar el dibujito de la mitocondria. O sea, les voy tirando ideas como para que ustedes vayan armando el cuadro, ¿sí? Pero la información básica que tenemos que poner es la función de cada una de ellas, ¿sí? Sí, María, esta es la clase de histología de segundo año, primer y segundo cuatrimestre.
Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, ahí no van a tener problema. Esta información sí la tienen que buscar, ¿sí? Porque hago una descripción. Bueno, sí, ya pasamos al segundo cuatrimestre. Sí, vamos a ver. ¿Se me escucha bien? Me avisan, por favor, si se escucha. Sí, 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 se escucha Bueno, Sí, perfecto. re bien. bueno. Bueno, como estamos primero y segundo cuatrimestre, vamos a ver consignas del primero y consignas del segundo. ¿Sí? Igual tenemos la semana que viene para que sigamos avanzando. Igual les voy mostrando como para que ustedes tengan una idea de cuáles son las respuestas que tienen que dar, ¿sí? Bueno, les decía que acá en esta parte no van a tener problema, las funciones principales de las organelas las van a encontrar, tienen algunas ahí en el módulo, si no, buscan un poquito más de información, seguramente los gráficos sí lo van a tener que buscar. Y después pasamos a la membrana plasmática, ¿sí? Tienen que describir cuáles son las funciones principales de la membrana plasmática. Así, muy de manera general, ustedes obviamente van a ser más específicos, pero yo le expliqué, pero yo le expliqué, pero más corta. Yo estoy viendo que ahí un testamento es. se hizo un poquito extenso. Bueno, Sí, obviamente que porque eso lo yo puse la manejan. membrana plasmática, protege a la célula, también proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas es transportar los nutrientes dentro de la célula y la otra es transportar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Bueno, está bien. Les iba a decir que ustedes pueden desarrollar cada una de las funciones, pero sí, una de las funciones principales que sí o sí tiene que estar es la función del pasaje de sustancia, o sea, permitir el paso de las sustancias que la célula necesita, como les decía hace un ratito, por ejemplo, para la respiración celular, y también dejar salir los desechos que se generan en esos procesos, ¿sí? En esos procesos metabólicos. Bien, y después el Entonces, profe, de dibujito. esta semana la respuesta. No, está bien, esa es la principal característica de ser semipermeable o tener una permeabilidad selectiva, ¿sí? Y después tenemos el dibujito de la membrana, que ese también, bueno, sí lo van a tener que buscar, pero bueno, no es difícil, es bastante sencillo. ¿Está? Yo lo hice tal cual usted lo mandó Bueno, en la cartilla, sería. ¿está bien? Está perfecto. Bueno, y después las Buenas características de los tardes, transportes. profe, entre tarde. Está bien, no hay problema. Eh, ¿Estamos hasta ahí? Sí, Perfecto, Sí, profe. perfecto. Bueno, gente del segundo cuatrimestre, dudas, consultas sobre el trabajo práctico. Así voy respondiendo del primero y del segundo. Los chicos ya me han consultado del primer cuatrimestre. Ahí vimos algunas consignas. Ahí me estaban mandando mensajitos que estaban en el segundo cuatrimestre. Me dicen a qué punto, en qué punto hacemos hincapié, por favor, si podemos desarrollar. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, profe.